Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos, en esta tarde. Bienvenidos. Estamos en nuestro servicio de hoy, miércoles 1 de abril del año 2020. Oramos al Señor y comenzamos. Padre Santo, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos, Señor, que estemos reunidos todos en nuestras casas, Señor, la mayoría de nosotros alrededor de tu presencia, Señor, y por estos medios llegando a tu iglesia, Señor, con el mensaje de tu palabra, Señor, que necesitamos en este momento y siempre. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos para poder recibir nuestra porción de esta mañana. Que los corazones que necesitan salvación, Señor, tu palabra llegue. Que los corazones que necesiten liberación, tu palabra llegue. Que los corazones que necesiten consolación, Señor. Y los corazones que necesitan instrucción. Pero sobre todo que estemos descansando en la paz que solo tú das, envueltos en tu grande amor como Padre Celestial hacia nosotros, tus hijos. En el nombre que es sobre todo nombre, lo pedimos y lo recibimos. Amén. Esta tarde yo quiero platicar con usted y compartir con usted en la serie de los tiempos. Vamos a ver ahora el tiempo cumplido. El tiempo cumplido. Y para eso voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y el versículo 14. Quiero referirme al tiempo cumplido, donde el Señor Jesús aparece en la tierra y empieza a cumplir la misión encomendada por el Padre. Dice Marcos capítulo 1 a partir del versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, esas son palabras directas que salen de la boca de mi Señor Jesús, indicando sin lugar a dudas que el tiempo de la manifestación del Mesías sobre la tierra había llegado. Pero también quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice la Escritura en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces aquí, para comenzar en esta tarde, yo quiero ver con usted el cumplimiento de los tiempos en el nacimiento del Señor Jesús y su manifestación pública. Y quiero de alguna manera asociar esto con el tiempo de su venida que nosotros estamos esperando. En figura, lógicamente, usted y yo entonces podemos ver que hay un espacio de tiempo entre el nacimiento de nuestro Señor Jesús, cumpliendo el tiempo, y su manifestación pública, iniciando su ministerio, cumpliendo también un tiempo. Y a partir de ahí nosotros podemos ver que en todo su ministerio sobre la tierra, Él empezó a cumplir de forma perfecta los tiempos de Dios, incluso tomando en consideración lo que son las fiestas judías. Muy bien. Veníamos nosotros en esta panorámica de los tiempos, traíamos esta gráfica y habíamos ya visto juntos en esta semana 6 puntos, y yo quiero hoy empezar a desarrollar un 7º punto
juntamente con ustedes, mis amados hermanos, donde quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué era lo que Israel esperaba? ¿Qué era lo que el pueblo del Señor esperaba? Recordemos que las profecías acerca del ungido habían sido dadas ya con anterioridad desde el profeta Isaías en adelante, pasando por todos los siervos que dejan su legado escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces, definitivamente el pueblo del Señor tenía una promesa de esperar la venida del ungido. Pero yo esta tarde le quiero preguntar, y a manera de introducir lo que queremos platicar con usted, ¿qué era en realidad lo que Israel esperaba? Para eso entonces yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19. Es muy interesante ponernos nosotros desde la perspectiva de del pueblo judío. No tanto desde la perspectiva de la iglesia, porque a veces desde la perspectiva de la iglesia perdemos muchos detalles. Y en este sentido que quiero yo relacionar estos eventos poniéndonos en la mente del pueblo judío. Ahí vamos a encontrar entre hoy y mañana que el pueblo del Señor esperaba a más de un personaje. Y esto pudiera parecer extraño desde la perspectiva de la iglesia. Lo entiendo perfectamente. Desde la perspectiva de nosotros como iglesia, escuchar que Israel esperaba a más de un personaje suena incluso muy, muy raro. Pero así lo es. No estoy diciendo que fuera una perspectiva correcta del pueblo judío. Solamente estoy diciendo que esa era la perspectiva que ellos tenían. ¿Me doy a entender esta tarde? Entonces, en Juan capítulo 1, a partir del versículo 19, notamos que llegan unos enviados de parte de los sacerdotes y levitas a preguntarle algo a Juan el Bautista. Entonces aquí quiero que me ponga lo mejor de su atención en esta tarde. Recuerde que todo esto lo estamos asociando para la venida de nuestro Señor Jesucristo que esperamos por nosotros. Leamos pues Juan capítulo 1 versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Primera pregunta. ¿Tú quién eres? Pero si usted se da cuenta, esa comitiva que llegó a ver a Juan era una comitiva importante. Si alrededor de ese episodio había más gente común dentro del pueblo, de repente vieron que llegaron enviados desde Jerusalén sacerdotes y levitas. Entonces, que se aparecieran esos personajes era porque era una comitiva especial. Y llegaron hasta Juan y le preguntaron, ¿tú quién eres? Entonces ya había causado revuelo, ya había causado inquietud, duda en la región donde Juan estaba bautizando, lógicamente, pero también en las altas esferas de aquel tiempo. ¿Tú quién eres? Entonces esperaban a alguien. Y dice el versículo 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, la respuesta fue tajante, directa, contundente, yo no soy el ungido. Yo no soy.
el ungido por el cual ustedes tienen duda. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Y quiero que vayamos relacionando todo esto, repito, insisto, porque en la perspectiva del pueblo de Dios todavía no ha venido el Mesías. Para la perspectiva de Israel, el Mesías no ha venido, todavía lo esperan. Y eso nos va a servir a nosotros de comparativo a los que sabemos que ya vino, pero que sabemos que viene por segunda vez. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo esta mañana. Entonces yo quiero ir despacio con usted. Probablemente hoy, también mañana, y el sábado va a ser de preguntas y de comentarios que usted pueda hacer. Confesó, no negó, sino que confesó: yo no soy el ungido. Entonces, primer personaje que Israel esperaba, el ungido. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Entonces, la primera pregunta orientada o dirigida hacia el ungido. La segunda pregunta hacia Elías. Y la tercera pregunta hacia el profeta. ¿Me explico esta mañana? ¿Esta tarde? Y en las tres prácticamente él dijo: no, no soy el ungido. Entonces, ¿eres Elías? No. Entonces, ¿eres el profeta? No. Ahí ya van tres personajes, si usted lo quiere ver de esa forma. Porque los sacerdotes y los levitas sabían Biblia. Y hoy en la iglesia del Señor, olvidándonos un poquito del pueblo judío y solamente trayendo esa enseñanza como figura para nosotros, hoy dentro del pueblo del Señor, muchos saben Biblia, pero no saben reconocer qué es lo que está pasando. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Y entonces, ¿quién eres? El versículo 22. Para que le demos respuesta a los que nos enviaron a preguntarte. Y en el versículo 22 hay una pregunta que me llama mucho la atención, si usted me está siguiendo con su vista ahí en el versículo 22. ¿Quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y no hay nada más difícil que hablar de sí mismo. ¿Qué dices de ti mismo? Hoy en la mañana que estaba repasando esto, decía yo: Señor, qué tremenda pregunta. Lo pusieron entre la espada y la pared cuando nosotros pensamos de alguna manera con nuestra mente occidental, con las relaciones humanas, la ética, la educación, los principios y los valores que tenemos ahorita. Hablar de uno mismo pareciera arrogancia. Si le preguntan a usted por usted mismo, usted no se va a atrever a contestar algo porque los demás pensarían que, entonces por ética, los demás pensarían que usted está siendo arrogante. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo se dirigía a la iglesia, decía: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo voy a dejar hasta ahí ese detalle con el apóstol Pablo y otros siervos que están aquí en la Biblia. Pero cuando le dicen a Juan: ¿qué dices de ti mismo? Independientemente del pensamiento actual de la ética, como le comento, que nosotros tenemos ahora,
Independientemente de eso, las respuestas también tienen mucho que ver dependiendo quién pregunta. Porque cuando cierto grupo le preguntaba al Señor Jesús algo, Él no respondía claramente. ¿Con qué autoridad haces tal cosa? Pues si ustedes me dicen esto y esto y esto acerca de Juan, yo les respondo con qué autoridad. Entonces, depende quién pregunta, así se contesta. Depende a quién va dirigida la explicación, así la explicación puede ser muy amplia, certera, precisa, aunque eso combata con la ética actual. ¿Me explico, amados hermanos? Si no, el sábado le podemos contestar todas las preguntas o inquietudes que quizás usted tenga, pero también quiero oír sus comentarios y sus aportaciones. Total que en el versículo 23, Juan dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces fíjese que Juan no le dio realce, no le dio importancia a él como individuo. Juan no le dio importancia a él como persona o como personaje, sino le dio importancia al mensaje que estaba trasladando. ¿Quién soy? No importa, dijo Juan. ¿Qué opinión o qué concepto tienen de mí? No importa, dijo Juan. Lo importante es el mensaje que he recibido del cielo. Y el mensaje que he recibido del cielo es para que todos enderecen el camino del Señor, porque Cristo viene pronto. Amén. Bueno. Asocie todos esos detalles para todo lo que se está viviendo ahora en la iglesia de Cristo. El importante no es usted, hermano, ni su foto, ni su apariencia, ni su imagen, ni su nombre. Lo importante es el mensaje de Dios. Entonces, ¿tú quién eres? Yo solo soy la voz que clama en el desierto. Y después cuando le preguntaban en el río, pero ¿y entonces qué haremos? Hagan esto y esto y esto. ¿Y nosotros qué haremos? Ustedes hagan esto y esto y esto. Y nosotros tal y tal cosa. Entonces el mensaje que este hombre tenía. Muy bien. Yo quiero entonces regresar. Ya leímos en este trozo de Juan capítulo 1, ya leímos del versículo 19 al versículo 24. Yo quiero regresarme al versículo 19. Llegan estas personas enviadas, le preguntan, ¿tú quién eres? Le preguntan, ¿tú quién eres? Y él confesa y dice, yo no soy el ungido. Pero entonces ahora, yo quiero que volvamos a retomar la idea. Ellos tenían esa curiosidad, ¿quién es este personaje? La gente lo va y lo escucha. No hay lugares cómodos, el sol está radiante y la gente tiene que salir a buscar el mensaje, pero la gente lo escucha y se bautizan. ¿Quién es este personaje? ¿No será el ungido? ¿No será el Mesías? ¿No será el que viene a libertar a Israel? ¿No será el que se ha prometido y profetizado desde hace cientos de años atrás? Y el asunto es de que Juan se los dijo claro, yo no soy. Pero ahora yo quiero que usted me acompañe. A Juan capítulo 1. Pero le voy a indicar qué versículo vamos a leer. La entrevista con Juan los dejó desconcertados. No es él el ungido. Cuando llegaron de regreso,
dieron el reporte y dijeron, no, él dice que él no es el ungido. ¿Y qué les dijo de Elías? Dice que tampoco es Elías y dice que tampoco es el profeta. ¿Y entonces quién es? Pues dice que él solo es un mensajero. El asunto es que en Juan, capítulo 1, pero arribita en el versículo 10, si usted me acompaña con la lectura, ¿lo tiene? 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces yo asocio ese versículo 9 del capítulo 1 de Juan con esta parte de la gráfica. Cuando nació en Belén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces esta es la otra parte de la pequeña gráfica. Él ya estaba. El Señor Jesús ya tenía 30 y pico de años. La Escritura dice que cuando él comenzó su ministerio era aproximadamente de 30 años, porque no podían comenzar antes de 30 años. Ningún varón judío era acreditado si era menor de 30 años. Entonces, aproximadamente 30 años. Entonces, lo primero, aquella luz verdadera venía a este mundo cuando nació en Belén. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció cuando ya tenía 30 años. Entonces yo quiero que en su mente usted vaya pensando este intervalo de tiempo de 30 años desde el nacimiento hasta su manifestación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero yo me quedo con esto. Le fueron a preguntar a Juan. Juan contesta que él no es el ungido. Pero la Escritura dice, y ya él ya andaba entre el mundo. Él ya estaba aquí. Pero no se habían dado cuenta. ¿Será que antes de que el Señor Jesucristo se lleve en el arrebatamiento a su iglesia, habrá un periodo correlativo, comparable a esto que yo le estoy mencionando acá? Que Él vino, nació y tardó 30 años en manifestarse. Voy a dejar ahí la pregunta en el aire, como una inquietud a nuestro corazón de forma espiritual. Bueno, a lo suyo vino, pero los suyos no lo reconocían. Entonces yo quiero esta mañana hacer un pequeño recordatorio e irme 30 años atrás en la historia tanto de el nacimiento de Juan el Bautista como el nacimiento de mi Señor Jesús. Porque Él ya estaba. Tenía 30 años de estar por aquí. Quien creó todas las cosas tenía 30 años de caminar, de ver todo. Y yo se lo tengo que decir de una vez ahorita, aunque se lo repita mañana. Antes de que el Señor en su arrebatamiento se lleve a la iglesia, Él ya se está paseando por todas las congregaciones. Él ya se está paseando por todas las congregaciones y el mensaje a las 7 iglesias se está volviendo, en lugar de algo alegórico o histórico, se está volviendo real. ¡Qué silencio hay aquí, hombre! Y no porque el 99.9 no esté presente, sino porque creo que les causó reflexión lo que les acabo de decir. Por lo menos eso espero. Entonces, hace 30 años, con 6 meses, habían 2 personas piadosas, Zacarías y Elizabeth. No podían tener babies, pero viene el Señor y les da a Juan el Bautista. No pierda de vista al personaje Juan el Bautista en lo que estemos platicando hoy, mañana y el sábado.
Pero resulta que 6 meses después, mejor leámoslo, eso sí, leámoslo. 6 meses después, si me acompaña usted a Lucas, había una muchachita, una señorita especial, que iba a cumplir Gálatas 4:4, que en el cumplimiento del tiempo iba a venir el Señor nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y entonces en Lucas, a partir del capítulo 1, a partir del versículo 26, lo leemos juntos. Allá andaba esta muchachita, esta señorita. ¿Cuántos años tendría María usted? Hay varias opiniones, pero no era mayor de 20 años. Dice al ¿sexto mes de qué? Del embarazo de Elizabeth, de Juan el Bautista. Entonces ese hombre fue un punto importante para el tiempo de Dios. Y nadie se daba cuenta. Es que eso es a lo que yo lo quiero llevar a usted. Yo lo quiero llevar a usted a que nadie se da cuenta de los tiempos de Dios y de lo que está sucediendo en el programa de Dios. Solo los piadosos. Solo los que están verdaderamente metidos con Dios en su vida íntima y tienen comunión. Los demás podrán saber mucha Biblia, podrán estar en lugares prominentes. Lo vamos a ver ahorita más adelante, por ahí por las 5 de la tarde. Pero no le atinan a los tiempos que se cumplen. Pero solo los que están involucrados directamente, en ellos sí se cumple. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, al 6º mes, el ángel Gabriel. ¿Quién le habló a Daniel? ¿Qué ángel le fue a hablar a Daniel? Hello. Entonces, los ángeles, ¿cuántos años tienen de vida usted? Entonces esos no mueren, ¿verdad? Están en la eternidad, no envejecen, no se debilitan, están siempre sirviendo. Y cuando hay una misión especial, sacan al mensajero especial de Dios y ve con mi siervo a decirle tal cosa, ve con mi siervo a decirle tal cosa. Y ahora hay una señorita aquí. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. José es un personaje importante. Es figura de los ministros que cuidan a la iglesia. Pero aquí cuando menciona de la casa de David, más allá del personaje en sí, era la línea genealógica a la cual pertenecía. Por eso resalta, no tanto a José, sino que pertenecía a la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces vaya asociando esa figura con la iglesia que tiene estas características. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? No solo la salutación, sino el personaje que entró a la casa, dice, ¿verdad? ¿Usted me ayuda si estoy comprendiendo bien la lectura? Se turbó por sus palabras en ese momentito, en cuestión de un segundo, y a renglón seguido el ángel le dijo: María, no temas. Él percibió que María se puso así alerta después del saludo. Y como los servidores de luz, los mensajeros de Dios, sobre todo Gabriel, tiene una capacidad de ver y de discernir, sobre todo con los humanos, ¿verdad? Entonces le dice: María,
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces la iglesia que ha hallado gracia delante de Dios está en el programa de Dios para que tenga una vida adentro que un día se va a manifestar. Y sigo poniendo el ejemplo del embarazo. Hay varios ángulos en donde lo podemos notar. Pero para tratar de avanzar, yo le dejo a usted de tarea que saque todos estos detalles y haga una lista de las características de este personaje que lo podemos asociar con la iglesia. Porque has hallado gracia delante de Dios. También Noé halló gracia, ¿verdad? Amén. También Noé halló gracia delante de Dios. Y no es casualidad que dos personas me han llamado y me han comentado acerca de Noé. Que Noé estuvo en el arca y asocian los 40 días del diluvio con el tiempo de esta cuarentena, ¿verdad? Cuarentena igual 40, diluvio igual 40, y bueno, hacen relación de muchas oportunidades en la palabra donde el número 40 resalta. Y es correcto, pero el diluvio tardó 40 días. Pero Noé estuvo en el arca más de un año. Sin luz eléctrica, sin ventanas para ventilación. Bueno, eso ahí fue sobrenatural. No hay explicación a la lógica. Cómo todos esos individuos y animales podían estar ahí durante un año. Yo lo voy a dejar ahí. Pero Noé halló gracia. María halló gracia. El diluvio fueron 40 días, pero Noé tardó más de un año y centavitos en el arca encerrado. Y Dios ahí con él. Regresando a la lectura de aquí de Lucas. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vea todo lo que le está explicando. Le está explicando genealogía celestial y le está explicando descendencia o procedencia terrenal. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Yo tengo que anotar esto aquí para mañana. Su reino. Y cuando el Señor estaba enfrente de Pilato, le contestó, mi reino. Puntos suspensivos, ahí la dejo. Y a María le están de una vez anticipando y le dice, su reino. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y entonces el ser humano, toda la gente está esperando el fin y se pregunta cuándo será el fin de este sistema, de esta forma de existir de los humanos. Pero nosotros ya estamos en esta casilla, nosotros ya somos y estamos y pertenecemos y heredaremos el reino de Dios por gracia y por misericordia. Entonces nosotros ya no entramos en la categoría de las creaciones que tendrán fin, que hay que comprender ese fin, porque no necesariamente fin significa que dejen de existir, sino que pasan a una degradación eterna. Nosotros estamos en la categoría del reino que no tendrá fin. Otro aplauso, por favor. Entonces María del hijo al ángel, bueno, se le fue el susto, ¿verdad? Porque cuando uno lee rápido esto, olvida muchos detalles, pero mejor los detalles se los dejo a usted, porque si no, ¿cuándo voy a terminar esto? En el milenio, a mediados del milenio. El asunto es que se le fue el susto a María. Y María empezó a platicar con el ángel y le dijo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo sucederá esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces yo me puse a pensar.
¿por qué María no asoció el mensaje que le estaba dando el ángel de forma humana? ¿Por qué María no asimiló el mensaje que le estaba dando el ángel de forma biológica? ¿Y por qué no pensó ella, bueno, sí es cierto, me voy a casar con José y de plano que nuestro primer hijo es el que me está viniendo a anunciar el ángel? Fíjese que no lo vio así, sino que le dijo, ¿y cómo será esto? La iglesia que ha hallado gracia, la iglesia que está en los planes de Dios, la muchachita desconocida para toda la gente, pero que era muy conocida de Dios, tiene un canal espiritual para comprender las cosas espiritualmente. Y la gente anda queriendo comprender las cosas terrenalmente, escatológicamente, teológicamente. Y hay una parte ahí. Pero estas cosas se entienden espiritualmente. Por eso hay que saber el lenguaje del espíritu. ¿Me explico? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. En mi mente yo pensé y dije, lo más fácil es que ella hubiera dicho, ay, gracias ángel, muy amable. Ahorita le voy a ir a contar a José que hay promesa para nuestro matrimonio y que nuestro primer hijo va a ser lo que el ángel me acaba de mencionar. No. De una vez le dijo, ¿cómo va a ser esto? Le dijo, si no conozco varón. Y entonces en esa categoría de lenguaje, en esa categoría de diálogo, en esa forma de ver las cosas espiritualmente, la plática se va profundizando más y se dan más detalles. Así tenemos que estar nosotros ahora. Después de estos eventos, después de estas semanas que ya van a pasar, la iglesia debe avanzar en la comunión con su Señor y debe avanzar en el lenguaje que tiene con el Espíritu del Señor para que le vaya mostrando más y más y más profundidades, no para que las vaya a lucir con nadie, porque María no le fue a lucir a nadie. Más bien fue objeto de acusación y de burla y de señalamiento, sino para que vaya la iglesia de Cristo asimilando ese lenguaje, para que la iglesia del Señor Jesucristo se vaya haciendo más dócil a la voz del Espíritu Santo, porque un día el Espíritu Santo le va a decir, hoy es el día que vienen por ti. Hoy es el día que te vas de esta tierra. Hoy es el día que vas a ser arrebatado de acá. Por eso yo quiero ir conjugando esta enseñanza de forma figurada. Muy bien. El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Siga sacando usted todos los detalles. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, con eso me quedo yo. ¿Qué fue lo que dijo María? Hágase con la sierva. Hágase con la sierva, la servidora del Señor, conforme a tu palabra. La iglesia que va a participar de todos estos eventos tiene que ser una iglesia servidora. Y cuando yo digo servidora, no solamente significa el privilegio que se tiene en la congregación. Servir a Dios es servirle con su vida. Y Dios nos permite que sirviéndole con nuestra vida, nos permite que también se manifieste en la iglesia públicamente lo que somos
privadamente. Amén. Me importa mucho y me impacta mucho que le dice: hágase con la sierva del Señor conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Todo el resto del capítulo, usted nota, yo ya no lo voy a leer, mejor se lo cuento. Todo el resto del capítulo usted nota que María va y nada más a visitar a Elizabeth, y ahí hay una explicación del por qué, que hay que compaginar con Mateo y con los eventos lógicos que se dieron al sentirse ella que ya estaba embarazada. Entonces ella se fue allá con Elizabeth 3 meses. Nació Juan el Bautista allá. Solo le ayudó a Elizabeth y se regresó, pero cuando regresó ya venía con 3 meses. Y ahí empezó, pues, usted me entiende las señas, ¿verdad? El asunto es que cuando llega a la casa de Elizabeth, mire pues lo bonito que hay en toda esta historia. Mire lo que se mueve en esta historia. Usted siempre va a ver que el Espíritu Santo está presente ahí. Por eso la iglesia del Señor tiene que ser llena del Espíritu Santo. La iglesia que pretende pasar por estos periodos de forma ilesa tiene que estar llena del Espíritu Santo. No puede estar ni atemorizada, ni amedrentada, ni ignorante, sino que tiene que estar llena del Espíritu Santo. Y aquí donde quiera en este capítulo, usted ve que el Espíritu Santo es el personaje principal. Entonces llega María con Elizabeth y fíjese que solo le dijo: prima, buenas tardes. ¿Era prima usted o era tía? Ya no me acuerdo. Bueno, le tocó la puerta y hello. A saber cómo fue que le dijo María, pero al oír su saludo, dice. Al oír su saludo, tu parienta, le dice. Bueno, parienta. Y entonces solo al oír su saludo, el bebé, que era Juan el Bautista, que tenía 6 meses, brincó, dice. Saltó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, sí, porque la matriz de los ministros es el Espíritu Santo. Entonces, saltó el nene y lo único que dijeron ellas, y usted lo lee en su casa, lo único que dijeron ellas fue, o más bien dicho María, fue el saludo. Pero inmediatamente Elizabeth ya no habló de parte de ella, sino que empezó a profetizar, llena del Espíritu. Usted tiene que leerse todo esto y analizar que todas las palabras de Elizabeth eran llenas del Espíritu. Y luego María viene y también le contesta, llena del Espíritu. Así es como se tiene que mover la iglesia del Señor. Así es como se tienen que mover los ministerios del Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Solo le dijo buenas tardes y las otras palabras ya eran palabras por el Espíritu Santo de Dios, de una y de la otra. Démosle un aplauso al que vive para siempre. Ah, Señor amado, gracias, Señor. El Espíritu Santo actuando profundamente, profusamente en estos asuntos de acá. Después nace Juan el Bautista, lo llevan a circuncidar y hasta Zacarías empieza a profetizar, hermano. Si todo este mover es el mover del Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia se debe mover el Espíritu Santo. Esa frase que se usa mucho se queda muy corta. Quizá hay que buscar una mejor. En la iglesia debe señorear el Espíritu Santo. No es que nosotros le demos permiso para que se mueva como que nosotros fuéramos los importantes. Nosotros somos sus siervos. Que se haga con sus siervos conforme la palabra de Dios quiera. Y la palabra dice que seremos llenos de su Espíritu Santo. Entonces analice usted, solo los piadosos vivieron eso. Los demás no sabían que el ungido ya estaba en la tierra.
Solo la iglesia que se dispone y que se maneja en el poder del Espíritu Santo conoce los tiempos cumplidos. Claro, cuando fueron ahí con Juan el Bautista y hicieron la ceremonia de la circuncisión, la gente, dice la Escritura, que la gente decía, ¿qué clase de niño será este con Juan el Bautista? Gracias, Señor. Todo ese capítulo 1, usted lo mira, es pura llenura del Espíritu Santo. El nene empieza a crecer. Ya hablando de mi Señor, pues dejando a un lado un poquito a Juan el Bautista. El nene, el bebé, empieza a crecer. Pero si usted se da cuenta, y trayendo a colación y comparando un poco el libro de Mateo, porque solo Mateo y Lucas narran los eventos a partir del nacimiento de mi Señor. Marcos los omite y Juan da la genealogía de una vez directa desde el verbo. Pero entonces en Mateo dice que José, que es figura de los ministros que van a cuidar a la iglesia, que José, cuando vio que estaba desposado con María, pero José tenía una característica, era justo. Usted ve las características de todos esos involucrados y eran personas especiales desde esa manera de verlo. Entonces, cuando José vio que María resultó embarazada, como era justo, él la quería dejar en secreto. Pero qué casualidad que el Señor le da un sueño. ¿Ya ve cómo se manifiesta Dios? Entonces yo estoy bien contento porque en estas semanas he recibido más llamadas y más textos de ovejas diciéndome: pastor, he soñado esto, pastor, he visto esto, pastor, he leído esto, pastor, estoy sintiendo esto. Y digo, Señor, así sí juego. Este periodo está sirviendo para que se prolifere la comunión particular de las ovejas con su Señor. Y entonces usted nota que José recibe un sueño y le dicen: José, no temas recibir a María, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Y le dan instrucciones para que la cuide, ¿correcto? Y le dan instrucciones y ahí había un censo y usted tiene que ver qué significa ese censo, porque Augusto César había decretado un censo y Augusto César era el emperador romano, figura de la línea del anticristo, y lo que quería hacer era tener controlada a toda la gente y saber cuántos vivían en un lugar, cuántos vivían en otro lugar. La plataforma del anticristo existe desde hace 2000 años, señoras y señores. Esa no va a aparecer enseguida, esa ya está. Y poco a poco se ha ido metiendo más hasta que su última fuerza poderosa va a ser el sello, la marca. Pero la plataforma del anticristo ha existido de qué ratos queriendo controlar a la gente. Bueno, dejemos a un lado eso. El punto es de que viene José y movido por la guianza de Dios. Ahora, hermano amado, José es figura de los ministros y los ministros saben que deben cuidar a la iglesia, pero que la iglesia no les pertenece. Que lo que tiene la iglesia no es de ellos, es de Dios. Entonces yo en José miro una figura maravillosa del ministro que se prodiga por la iglesia. Y la figura clásica, ¿verdad? De María sobre una burriquita y José jalando a la burriquita. Hermano, yo no sé si era burrita, yo creo que era camello. Así como fueron a traer a Rebeca. Y cuando usted ve a José cuidando a María, y al fin llegan a ese lugar donde no había más espacio y le dan un espacio donde estaba cerca de los animales, dice la traducción, otros dicen establo, etc. ¿Quién es el que se está dando cuenta cuando va a nacer el bebé? ¿Verdad que nadie se da cuenta?
solo la embarazada. Y los ministros que la están cuidando con aquel amor. Y los ministros íntimos de la iglesia. De ahí nadie se está dando cuenta de esto. Asócielo a su segunda manifestación. Asocie todo eso y yo creo que es una buena enseñanza. No lo estoy poniendo por doctrina, lo estoy poniendo como un ejemplo figurado, que quede claro. Y entonces, solo los ministros que cuidan a la iglesia que no les pertenece, pero que son gente justa, que temen a Dios, que tienen comunicación con la esfera celestial y que obedecen a esas instrucciones, son las que están cerca de la iglesia cuando ya la iglesia va a salir lo de adentro de ellas. Entonces nadie se dio cuenta. Así como hoy, el arrebatamiento es un evento que solo la embarazada lo puede constatar. La demás gente de la comarca solo miraban que ahí venía pues esta pareja, ¿verdad? Y que miraban que la señora venía ahí embarazada y que venía con una cara así, ¿verdad? Y que el otro también algo angustiado buscando dónde quedarse. Pero la gente de la comarca solo decía, ay, pobrecita la señora, ¿verdad? Así nos ven de afuera. Así ven a las iglesias cristianas, ay, pobrecitos esos, saber qué tienen, saber qué les pasará. No saben que nosotros estamos embarazados. Y cuando nace, no se da cuenta nadie. Yo insisto y repito, solo la embarazada y el ministro íntimo ahí. Pero resulta que también hay una manifestación angélica. Porque el que sí está pendiente allá arriba en el cielo es el Padre Eterno. ¿Cómo no va a estar pendiente del momento del parto de su Hijo amado? En aquella mujer especial y en aquel hombre especial. Entonces sí hay una manifestación angélica con los pastores que cuidaban el rebaño. Y usted sabe que viene y descienden aquellos ángeles, hermano. Se ilumina la noche y les dicen, miren, hoy les ha nacido en Belén el que va a ser su rey. Vayan para allá y constátenlo. Va a estar envuelto en pañales, así y así. Entonces ellos también les participan del nacimiento, pero no estuvieron ahí para el momento del nacimiento. Eso es lo que yo quiero que se le quede. Y van y lo constatan y dicen, es cierto, es cierto, es cierto. Ya nació. Entonces va a haber gente que se va a dar cuenta que Cristo ya vino. Y que se va a poner contenta y que son parte de diferentes grupos que Dios tiene preparados. Pero el 99.9 del resto de la población no sabía que Cristo ya había nacido, cumpliendo el tiempo. Entonces, yo quiero avanzar y resulta que 1 año y pico después, llegan unos personajes del oriente a la casa de Herodes, a su palacio, a saber dónde estaba. Y llegan preguntando por el rey. Lo voy a poner de esta manera. 1 año y medio tarde llegaron ellos. Usted me acomoda la palabra tarde. Cambiémosla. 1 año y medio después llegaron ellos. ¿Qué significan estos? Que se están dando cuenta que también hubo un evento en la tierra, porque ellos venían de lejos. Y ellos, la figura es el resto de las creaciones, porque la forma en que ellos se estaban dando cuenta de aquel nacimiento era por medio de una estrella. Y llegan retrasados o llegan después 1 año y centavos. Y le preguntan a Herodes, eso está en el libro de Mateo, ¿dónde está el rey? Y Herodes, ¿el rey? Sí, el rey que ha nacido. Y entonces mandó a llamar a los principales sacerdotes y escribas. Y les preguntó,
Estos me vienen a preguntar por un rey. ¿Cómo está el asunto?, les dijo Herodes. Sí, es que está profetizado. En las escrituras está que tiene que venir el ungido. En las escrituras está que tiene que venir el que va a ser rey. ¿Dónde va a ser eso? Y como aquellos sabían Biblia, en Belén. ¿De qué te sirve saber Biblia si no viste cuando Cristo vino? Si no estuviste ahí cuando Cristo vino. Solo los que tenían comunicación con el cielo, solo los que tenían características de haber hallado gracia, de ser siervos, de ser justos, de ser piadosos, solo ellos. De ahí aquellos que estaban en el palacio de Herodes y que le hacían caso a Herodes. Así va a haber hoy mucha gente dominada por el sistema del anticristo, que saben Biblia pero están a las órdenes del anticristo. No sé si decir esto, no se vaya a ofender. Saben a veces más Biblia que uno. Pero usted y yo, aunque por otras circunstancias, que no es justificación a la irresponsabilidad de no atender las escrituras, sino que por otras circunstancias no podemos tener todo ese conocimiento, pero sí tenga la vida íntima con Dios. Y entonces ellos le dijeron en Belén. Ah, bueno. Vayan pues a Belén y me avisan para yo también ir a adorarlo. Y llegaron a verlo y le dieron presentes. Y también a ellos les dan un sueño de que no se regresen a decirle a Herodes, sino que se vayan por otro camino. Y cuando Herodes se dio cuenta, se enojó de tal forma que mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, según el tiempo que había inquirido de los magos. Entonces hay eventos crueles, cruentos, catastróficos alrededor de lo maravilloso del Señor. Yo tengo que terminar acá porque este solo es un paréntesis. Las notas las tengo aquí. Pero dejando el libro de Mateo y regresando a Lucas, cuando fueron a presentar al Señor de 8 días para la ceremonia de la circuncisión, yo voy a terminar todo este paréntesis que me parece importante, para tomarlo como figura y enseñanza para los tiempos que se tienen que cumplir en cuanto a la manifestación gloriosa y a la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando llevaron al Señor Jesús de 8 días, había un hombre temeroso de Dios, que se llamaba Simeón, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y avisado por el Espíritu, fue al templo porque tenía la promesa de que no iba a haber muerte sin antes ver al ungido. Al ungido. El que le fueron a preguntar a Juan el Bautista, ¿tú eres el ungido? Y entonces, este Simeón, ya avanzado de edad, pero con una comunión profusa, una comunión fuerte, el Espíritu platicaba con él. Y un día Simeón se vio al espejo y empezó a revisar unas fotos de cuando estaba en high school y toda la cosa. Se puso nostálgico Simeón y dijo, ya me voy a morir. Y se puso nostálgico el viejito. Déjeme decirlo de forma cariñosa. Déjeme decirlo de forma con ternura. ¿O a poco usted de vez en cuando no se pone nostálgico? Usted que tiene T5, mira a sus hijos y los abraza y empieza a llorar.
Y entonces se puso nostálgico Simeón. Y el Espíritu Santo le dijo: Simeón, siervo, ¿por qué está así? Es que ya tengo T5, ya la vida ya se pasó y aquí y allá. Permítame ponerlo así pues, solo para un detalle de comprensión. Alguien podría decir: no, Simeón no era así. Cálmese, hombre. Cálmese, hombre. Y el Espíritu Santo le dijo: no, siervo, usted no se va a morir sin antes ver al ungido. Las promesas particulares que te dicen al oído, las promesas personales que tú vives con tu Señor, eso es lo que nos sostiene en la vida. Las cosas colectivas externas van, vienen, son de todos los colores y sabores. Pero lo que tú tienes en tu vida íntima con el Señor es lo que te sostiene. No se preocupe, siervo, le dijo el Espíritu Santo. Usted no se va a morir sin ver al ungido. Amén, le dijo. Y entonces un día le dice el Espíritu: hay que ir a la iglesia. Él tenía costumbre de ir a la iglesia, pero le dijo: hoy por nada del mundo se va a perder el culto, porque hoy va a estar el ungido allá. Y se levantó Simeón y justamente ve al bebé con sus padres. Lo ve, lo abraza, lo acaricia y le dice: Señor, gracias. Ahora sí, recógeme, Padre, porque ya tuve esta, a algunos les gusta decir, ya tuve esta parucía. Ya mis manos palparon al rey. Ya mis manos acariciaron al rey. Ramasoja, ira casa jaira lera hasora baire. Ahora sí, Señor, recoge a tu siervo en paz. Y le da palabra a María. Y no por casualidad andaba por ahí también la hermana Ana, que hablaba también de parte de Dios porque estaba llena del Espíritu Santo, la cual desde jovencita había quedado viuda. Y después de su viudez, 84 años había servido al Señor en el templo con ayunos y oraciones. Gente con vida verdadera, íntima. Gente que verdaderamente está metida con Dios es la que veo yo en esta historia. A ellos no les agarra por sorpresa este evento. A ellos son participantes de ese evento. Los demás no. Los demás no se dieron cuenta. Entonces lo importante de esta figura es: metámonos intensamente a buscar de Dios y a vivir en comunión con Él, porque Él quiere tener comunión con nosotros. Eso es lo más seguro: la comunión, la consagración, la santidad y la piedad. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se sacan las cuentas de la edad de la hermana Ana, algunos dicen que tenía 102 años aproximadamente. Algunos dicen no, 84. Vaya, ni usted ni yo, 95. 95 años. Si no me falla la calculadora, esta hermana se casó cuando todavía Grecia tenía sometida al pueblo del Señor y a Jerusalén. Y vio la transición entre Grecia y Roma. Oye, más detalles interesantísimos ahí, amado hermano. Pero el detalle más interesantísimo es la vida de estas gentes. De todo lo que yo les estoy relatando. La vida de estas gentes que vieron el cumplimiento de los tiempos en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Bueno, yo tengo que terminar el paréntesis y comencemos el estudio. Habíamos leído Juan capítulo 1, versículo 19, donde le fueron a preguntar a Juan el Bautista: ¿tú quién eres? Y él dijo: yo no soy el ungido. Entonces, ¿eres Elías? No. Entonces, ¿eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz. Yo soy el mensaje, nada más. ¿Por qué?
Porque el pueblo del Señor esperaba un personaje que iba a cumplir funciones sacerdotales y funciones de guerrero. Un personaje sacerdotal y un personaje guerrero. Eso tiene otra explicación. Todo lo que se habla tiene mayor explicación. Pero ahorita yo voy a terminar. Un Mesías guerrero, un Mesías sacerdotal, esperaba dos personajes, esperaba a dos ungidos. ¿Qué era lo que esperaba Israel? Israel esperaba una acción política y una acción religiosa en palabras actuales, en términos contemporáneos. Por eso es que en Hechos, capítulo 1, versículo 6, y con esto termino la exposición de hoy. En Hechos capítulo 1, versículo 6, cuando el Señor está a punto de irse, minutos antes o en la plática antes, le preguntan los que estaban reunidos con él en el monte de los Olivos. Le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Vas a cumplir esa parte de la profecía en este tiempo? De que el reino será de Israel y será cabecera de montes. Porque ellos esperaban que la acción del Mesías los liberara también, una acción política. Pero el Señor cumplió la función sacerdotal en su primera venida y dejó la implantación del reino para cuando venga otra vez. ¿Me explico esta tarde? Por eso ellos decían: esto ha sido lindo, esto ha sido maravilloso, tú has predicado, diste tu vida en la cruz, resucitaste al tercer día, ya tenemos 40 días de estar platicando contigo, estamos bien contentos, Señor Jesús, y entonces pensamos que lo que vas a hacer ahorita es que nos vas a liberar de los romanos. Y el Señor les dijo: no va a ser así, me voy, pero regreso. ¿Cómo que me voy? Sí. Revisen Juan capítulo 14, 15, 16 y 17, les dijo el Señor ahí en el monte de los Olivos. Acuérdense de aquel discipulado que les di cuando estaba en el aposento alto, les dijo: me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté también vosotros estéis. Entonces, ¿no vas a restaurar el reino ahorita? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces Él cumplió la parte sacerdotal y dejó pendiente la implantación del reino. Así como acá, cuando Él estaba en la sinagoga y dijo: el año agradable, y omitió el día de la venganza, en ese paralelismo de cumplimiento de tiempos, el Señor cumple de Daniel, cumple que le puso fin a la transgresión, le puso fin al pecado y expió la iniquidad en la cruz del Calvario. Pero cuando venga por segunda vez, va a traer justicia perdurable, y ya no va a haber necesidad de profecía y de visión, y se va a ungir al Santo de los Santos. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Así que me voy, les dijo. Yo no sé qué pensaron, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahora Él deja a otro personaje. Yo tengo que detenerme aquí. Solo me faltan 4 minutos nada más. Entonces ahora Él introduce a otro personaje. Por eso son los dos paracletos.
¿Qué era lo que esperaba Israel? ¿Cuántos personajes esperaba Israel? Y ahora viene el Señor y cumple en 2 venidas. Y ahora introduce a otro personaje. Al Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, para que siga haciendo un trabajo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero esto es respuesta de la pregunta que le hicieron cuando él principió contestándoles que no les tocaba saber esos tiempos, que esos tiempos de esa forma, de esta manera, quedaban en la potestad del Padre, pero que el Espíritu Santo las iba a dar a conocer en su momento oportuno. Eso es lo que yo esculco, extraigo de aquí. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo último que platicaron, fue la última pregunta que le hicieron al Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando el Señor ascendió, yo me lo imagino que ascendió así a gran velocidad, que de un momento a otro, solo al platicar con él, y de repente, ¡shoo! Y se quedaron viendo para arriba y ya lo ocultaron las nubes del primer cielo. Y se fue el Señor para arriba. Nos estaba poniendo una muestra, un ejemplo de cómo nos vamos a ir nosotros para arriba, succionados. Así nos vamos a ir para arriba nosotros. Y fue tanta la impresión que se quedaron viendo hacia el cielo, dice la Escritura. Y así estaban ellos atónitos viendo al cielo cuando se les pusieron a la par de ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: hermanos, ¿por qué están mirando para el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces el que nosotros esperamos, nuestro ungido, el Señor Jesucristo, viene del cielo. Y el Espíritu Santo nos levanta y nos juntamos con Él en el cielo. Así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá del cielo. Por eso cuando dice Mateo, si les dicen, está en tal parte, si les dice, está allá, si les dice, está por tal lado, no les crean, porque el que ustedes esperan viene del cielo. Sin embargo, el personaje o los personajes que Israel todavía espera porque está con una venda, esos sí van a aparecer aquí en la tierra. Tristemente, Israel no aceptó al verdadero Cristo. Muy fuerte lo que voy a decir. Tristemente, sí van a aceptar al desolador. Y es fácil identificarlo en el sentido de que es un personaje humano, un hombre que surge, que es de la tierra, y a nosotros nos dicen que viene del cielo. Solo ahí se distingue el verdadero Cristo del falso Cristo. El tiempo cumplido, cuando el Señor nace, cumple el tiempo para nacer de mujer bajo la ley. Y cuando Él aparece públicamente, también cumple. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces hay un espacio de tiempo aquí, que la iglesia debe tener conciencia de ese espacio, porque yo considero, a título personal, que el Señor se va a mover profusamente como se está moviendo en estos días. Padre Santo, yo te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra es la verdad, Señor, y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Hoy más que nunca, Señor, yo te pido por todos mis hermanos, te pido por todas las ovejas de este rebaño tuyo. Te pido, Señor, por todas las ovejas de este redil tuyo, Padre Santo, que podamos estar avisados, Señor, y que podamos estar interesados, Señor, y ampliamente motivados, Señor, a vivir intensamente contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en todo vemos tu mano poderosa de amor, misericordia, perdón, ayuda, instrucción, tu mano de cuidado, de protección. Pero sobre todo, Señor, no creamos despropósitos a lo que pasa, mas por el contrario, Señor, estás permitiendo que tu pueblo se acerque más y más a ti. Estás permitiendo que tu pueblo, tu amada iglesia, Señor, reflexione, medite y se interese más y más, Señor, en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos, amado hermano, donde quiera que usted se encuentre. Levante sus manos con sencillez de corazón, con humildad y con toda sinceridad y digámosle: Padre, necesitamos de ti y siempre nos vamos a declarar menesterosos. Padre bendito, hágase con tus siervos conforme a tu palabra. Hágase con tus siervos conforme a tu misericordia y a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, por todo lo que estás permitiendo en cada hogar, por todo lo que estás permitiendo en cada matrimonio, por todo lo que estás permitiendo en cada familia y en tus congregaciones amadas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre bendito, también estamos conscientes de todo lo que sucede afuera. Solo te pedimos que en tu grande amor y tu misericordia, tu iglesia pueda surgir como luz, Señor, que se pone sobre una mesa para que alumbre. Y que tu iglesia pueda ser probada como sal, Señor, que sazona. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor.